con mucho frío en todo el país, pero con el corazón lleno de cariño. Acabo de volver, llegué hace un par de horas a Buenos Aires, desde la ciudad de Santa Fe, fui tan bien recibido y les mando un saludo a todos. Algunos me dejaban su nombre, pero es difícil recordar el nombre de todos. Y recuerdo porque a mis amigos, ¿no? El pastor Daniel Altare, el pastor y a sus hijos, todos ellos, los tres, son muy amigos y amigos de mis hijos, y también Miguel Monese, su esposa. Bueno, toda gente buena en Santa Fe. Me traje esos alfajores santafesinos que son realmente maravillosos. Bueno, los cameraman están haciendo señas acá, quizá pueda ir a rescatar algo. Y fue un momento muy agradable estar en el 40 aniversario de la iglesia allí en la calle Corrientes y ver el increíble crecimiento de esa comunidad. Así que un saludo muy grande a todos. Mañana vamos a tener un programa que tiene que ver con el desarrollo de la obra social, la preocupación por las personas en necesidad. Pero mañana voy a tomarme unos minutos para mandarle un saludo a Teda Krieger. Mañana cumple 102 años. Hoy estuve un ratito con ella. Se está apagando lentamente, pero después de una vida llena de tanta generosidad, una vida que marcó la vida de tantas personas. Esto es para mañana. Hoy vamos a tratar de hablar con mucho cuidado, porque el invitado que tenemos, el profesor Esteban Jiménez, se especializa en corregir a los que hablamos mal, a los medios de comunicación, a ese increíble vicio que hay en las comunicaciones de usar mal las palabras y malas palabras. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Gracias, buenas noches. Muy amable, muy bien, por suerte. Usted es un hombre de los medios, yo lo he visto varias veces en televisión. Sí, hace unos cuantos años que estoy en esto de la, digamos, divulgación de las normas que ya existen. Yo no inventé nada, yo no soy el dueño del idioma. Cuanto mucho el representante legal sería oficialmente, como en las escuelas. Así que sí, hace muchos años que estoy tratando de hacerlo de una manera amena, interesante, porque si uno trae el cuello duro de la escuela o los claustros universitarios a los medios, no va a ser bien recibido. Por eso ese estilo me permitió avanzar y como dice muy bien usted, hace mucho que estoy en esto, tratando de luchar. Es dura la lucha. Es dura la lucha. No se siente como que está frente a un monstruo de 1000 cabezas que no sabe cómo parar, ¿no? El Quijote frente a los molinos. Sí. Cualquier semejanza de ese estilo es válida, porque a veces, la verdad, siento que, sobre todo en la reiteración de algunos errores, siento que no digo que desfallezco, pero a veces pienso, debería claudicar, pero no. Y sigo porque además, por suerte tengo gente, colegas, amigos, público, que el público me escribe mucho, me hace consultas a través del Facebook y por mail también a mi correo electrónico. Y como tienen esa confianza ciega en mí, en lo que yo, lo poco o mucho que puedo saber, eso es lo que me estimula y balancea el problema que le comentaba antes de la decepción. Claro. Estamos en un momento en que el lenguaje está siendo destrozado, por lo que veo ya acá en el título de uno de sus libros, el último libro, que después voy a presentar. Pero ¿esto cuándo empezó? Claro, que cuando yo digo cómo se destrozan el idioma, expresamente aclaro, en los medios de comunicación. Porque la persona que está en su casa viendo y se expresa de una manera inadecuada, incorrecta, desde un punto de vista lingüístico, bueno, es un problema de su entorno, de él, de su preparación cultural, de su preocupación por mejorar o no. Hasta ahí yo tengo un cierto límite. Ahora,
cuando quien se expresa mal dispone de alguna de estas cámaras y de estos micrófonos, ya ahí la cosa cambia, porque usted sabe que la radio y la televisión, quieranlo o no, hacen docencia, y la gente en casa escucha y copia algunas formas y dice, no, pero lo escuché en radio, lo escuché en televisión. Y es por eso que se va deformando. Y como se va deformando, y en nuestro país, lamentablemente, la deformación pasa a los medios y no hay un control estricto, pero no un control para hablar como eruditos del idioma, no hay que hablar, no. Un control como en cualquier otro país normal que, además de poner el pip cuando hay una palabra que es altisonante, sugiere a los conductores o a los artistas, no, esos términos no se usan en nuestro medio. ¿Qué pasa en todos los países de América? Pero en el nuestro, lamentablemente, digamos, el descenso ha sido muy marcado. Y es lo que decía usted de cuándo empezó. Y empezó hace años, cuando a partir del año 83, cuando pensamos que con la democracia y la libertad bien habida y bien merecida, pensamos que también nos daban licencia para tener libertinaje en el uso del idioma. Y no es así, lamentablemente no es así. La verdad es que muchas veces cuando uno escucha a un político, por ejemplo, o a un comunicador de los medios de comunicación, y aun cuando lee, muchas veces hay cosas mal escritas en los diarios. Sí. Se pregunta, bueno, pero ¿no existen más los correctores? No, le explico. Los diarios, en general, por una cuestión de presupuesto y de rapidez, reemplazaron en la mayoría de los diarios al grupo de correctores, al equipo de correctores. Si tenían 20, quedaron 10. Si tenían menos, no queda nadie. Los diarios, el diario más importante, no tiene correctores. Se basa en el trabajo del sistema del Word, el corrector del corrector, que ese corrector no le va a marcar los acentos diacríticos, no le va a marcar sinonimias, no es perfecto, no es completo. Entonces ahí ya empezamos mal, ya se o corrige la máquina o corrige en general mal, o directamente no corrige nadie, y eso es lo triste. Así que desde ese punto de vista el tema correctores ya prácticamente quieren erradicar la función, y yo voy a intervenir ahora en septiembre. Se realiza en la Facultad de Derecho el primer Congreso Mundial de Correctores. ¿Aquí? Sí. Y voy a... para darle la extrema unción. Sí. Tengo el honor de exponer en una de las mesas, así que voy a tener el gusto de hablar de ese tema y, bueno, por supuesto, de favorecer la tarea es imprescindible la tarea del corrector. Bueno, aquí estamos haciendo este programa con mucho interés porque vamos a aprender muchísimo. Nuestro invitado es el profesor Esteban Jiménez. Ya me ha llamado alguien con una pregunta. De todas maneras, quiero dar los teléfonos para recordarle, van a salir en la pantalla para aquellos que están escuchando por radio. 45686452, 45686667. Estos dos teléfonos son de la ciudad de Buenos Aires. Y el teléfono de Rosario es 607-5728. Yolanda de Hurlingham pregunta si es correcto decir la presidente o no. Bueno, es un lío, se armó. Yolanda, sí, se armó un lío bastante, digamos, además se mezcló la discusión lingüística con la política. Porque por un lado, los que sostenían no, la presidenta, el presidente, la presidenta, y por otro lado los que políticamente, como están en contra de la presidenta, entonces, no, como ella quiere decir presidenta, yo digo presidente. Bueno, ni tanto ni tampoco. La Real Academia ya incorporó términos que le adjudican a la mujer cargos que antiguamente estaban reservados solamente al hombre. Y, por lo tanto existen diputada, senadora, concejala, intendenta, gerenta, cónsula, sí, existen todos esos femeninos. ¿Cuál es el problema en que se diga la presidenta? Y no vengamos con esa historia de que no, porque la Constitución Nacional, la Constitución habla del cargo de presidente, porque obviamente el año que fue escrita ni remotamente se imaginarían ellos
los constituyentes que habría de alguna vez de gobernar una mujer. No, pero la Constitución fue reformada en el Sí, 84 y ya habíamos tenido una señora. Sí, es verdad, es verdad. Así que, bueno, lo que pasa es que a esa señora no le gustaba que le dijeran presidenta. ¿No? Y ella fue la que prefirió presidente. A esta le gusta la presidenta. Y yo digo, en el diccionario de la academia figura presidenta. Por lo tanto... O sea, que usémosla. podemos decir porque la presidenta, te suena fuerte, ¿no? La señora presidenta. No, pero la presidenta está bien, ¿eh? ¿Está bien? No hay Está problema. bien. No, sí. No es así. No es malsonante. No es malsonante. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias a Yolanda. A Yolanda. Van a llegar seguramente muchas preguntas como esta, ¿no? Porque al hablar vamos cometiendo errores y es bueno cuando a uno lo corrigen, ¿no? Y yo estoy muy abierto a eso. Permanentemente me dice gente, especialmente a mi señora, te equivocaste, no dijiste, eso no se dice así. Y bueno, que recibe corrección humildemente tiene posibilidades de crecer. Aparte, lo bueno es que nosotros, desde los medios, seamos quienes nos corregimos o marcamos las cosas en la forma correcta para que la gente lo asimile y lo aplique. Ahora, se está dando, mientras sigo, vamos a esperar preguntas, ¿no? Pero mientras los oyentes llaman, le hago esta pregunta. Sí. Se está dando en este momento una gran invasión de las palabras anglosajonas, Sí. especialmente por la computadora. Es verdad. Es decir, nadie dice borrar, dice delete. Sí. Nadie dice, qué sé yo, No dice el ratón, play. es el mouse. El mouse, Bueno, sí. ahí hay una cuestión. Los términos que ingresan a través de la informática, por lo general, son casi irreemplazables. Es decir, no existe algo... Es decir, el extranjerismo, yo lo divido en dos clases. Los que usurpan el lugar de una palabra española, ejemplo, sponsor. ¿Para qué vamos a decir sponsor si tenemos en castellano auspiciante, garantía, patrocinador, fiador, aval y hay más? ¿Por qué vamos a decir sponsor si tenemos esas? Bueno, en cambio, hay otras que lamentablemente no tienen en castellano un equivalente. Por ejemplo, y me remonto a una palabra de los años 40 y 50. Usted tiene una palabra más gráfica para definir el objeto que la palabra picnic. Salida de campo. Correcto, esa es la forma, es merienda campestre. Merienda Salida de campo. No, es picnic. ¿Qué? Ahí tenemos un extranjerismo imprescindible y hace años que está. Tanto es así que no solamente se utiliza como merienda campestre, sino que alguien dice, se hicieron un picnic con la defensa contraria, por ejemplo, en Sí, fútbol. sí. Es decir, ya se extendió el uso del término. Entonces, volviendo a los extranjerismos de la informática, muchos casos, en España, por ejemplo, No, ellos hispanizan todo. sí. El CD-ROM, el ordenador, el mouse. Es más, ellos dicen... El Emilio. Ellos dicen, claro, y además dicen que el Titanic se estrelló contra un iceberg. Y se ve. No se les ocurre decir iceberg. No, Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura un poquito, digamos... más ecléctica. Exacto, y tratamos de pronunciar las cosas, porque somos los europeos de América. Entonces nos gusta lucirnos. Y no está mal que desde los medios, vuelvo a lo de siempre, uno trate de pronunciar los nombres como corresponde. Pero en España no. En cambio, nosotros tenemos mouse ya y además se viene la academia, en cualquier momento se manda el googlear Sí. como verbo válido y además tiene lógica. Formación lógica, no la desinencia ar después de la palabra Google. Tiene su lógica todo eso. Sí. Pero, por ejemplo, borrar. No, yo igual no escuché mucho delete, ¿eh? ¿No? No, no es tan... Y no es copy-paste. No. Hay algunas que son muy específicas de... Yo le he escuchado a una maestra decirle a los alumnos, hagan copy-paste. Sí, bueno, Es que los chicos, si uno le dice copiar y pegar, que es lo correcto. que es lo correcto. Que sería buscar en Google, no googlear también lo correcto. Ajá. Pero bueno, Sí. la practicidad del idioma hace que uno
ahorra espacio y tiempo. Como Ahora, el mensaje comparándonos con los españoles, ¿hacemos bien en ser tan... en tener las barreras tan bajas? Porque ellos son muy caprichosos en esto. Sí, pero ellos hasta hace pocos años, fíjese esto, no conocían la voz de Julia Roberts y Robert De Niro. Ellos tenían todo cine doblado. Entonces, yo no me lo imagino a Julia Roberts diciendo, ¿te parece que es correcto? ¿Te parece que es así? No lo veo. Entonces nosotros, que siempre tuvimos el subtitulado, salvo en televisión, que el doblaje, ellos entonces, vuelvo a esto, al no conocer la forma original, se perdieron de muchas cosas. Y insisten con eso, porque siguen con el CD-ROM y el ordenador. Pero bueno, son formas. Sí, eso no suena tan mal como mandame un Emilio. En vez de decir email. Es Emilio, dicen. Sí, ¿no? eso es verdad. Eso es verdad. Bastante acá nos impuso eso. No. Bueno, pero es... claro, todo el mundo dice, mandame un email. Y es, mandame un correo electrónico. Un correo electrónico, exactamente. Allí hay palabras bien claras. Exactamente. Lo que pasa es que se va imponiendo lo otro, ¿no? Los españoles tuvieron problemas hace poco cuando quisieron sacarle del teclado la ñ. Sí, bueno, por supuesto, fue una campaña que por suerte no prosperó y quedó la ñ como una letra típica de nosotros. Incluso ahora creo que en unas direcciones se puede, GOP va con B larga como corresponde, Claro. no con GOP con B corta, que es un atentado contra la ortografía. Ortografía, otro tema para hablar también, ¿no? Con el tema de algunos cambios y reformas. Recién estaba en mi casa y no sé por qué con mi hijo y mi nieto empezaron a hablar de que habría que sacarla, porque tengo una tía española, entonces dice, bueno, después va a venir la cena. Dice, lo digo en argentino. Y le digo, ¿cómo se diría? La cena. La cena. No, con Z le digo, no, con C. Pero mire, esto es un diálogo de hace 1 hora y media. Sí. Pero la cena, la C es C, ¿no? Entonces ellos tienen una pronunciación Claro, un poco pero lo que pasa mucho... es que la academia acepta las distintas fonaciones regionales de cada una de las letras. Ajá. Entonces, no solamente que acepta que en la Argentina se diga cena, y es correcto para la academia, y en España cena, sino que también acepta, y esto va para todo nuestro país, que en algún lugar se diga lluvia, en otro se diga lluvia y en otro lluvia, litoral, Cuyo y demás, con esas diferencias. Acepta las formas regionales de cada uno de los países, así que con más razón Claro. va a aceptar la diferencia entre Argentina y España. En una época, en los cursos de locución, se le decía a los estudiantes que venían del interior que tenía que pronunciar como los porteños. No, lluvia. Sí, ya, Calle. Sí, ya está. Yo di clases un tiempo en institutos de formación pero ya cuando di yo, había sido derogada esa ridícula resolución, porque era como quitarles el ADN a cada uno de los estudiantes de locución. Cada uno tiene que traer su estilo de pronunciación, que después sea contratado o no porque le interesa que tenga una pronunciación distinta, es otro problema, pero ellos, ¿por qué van a renunciar a arrastrar sus letras? Claro. No, y aparte... A arrastrar sus letras. Sí, tan hermoso esos acentos. Pero más, por supuesto. Porque nosotros, a ver, a los cordobeses los cargamos, pero la verdad que nos gusta. Me gusta el canto. Nos gusta el canto, ¿no? Todos los cantos son lindos, que como ellos no los notan, uno sí, entonces... Es que nosotros también tenemos... Que los santafesinos, que ahora que el programa se ve en Santa Fe, Sí. que se coman las heces, cuando te dicen, no es así, está bien, regionalmente es aceptable, es válido eso. Sí, qué problema, ¿no? El de las heces. El para las los heces, sí. Bueno, aquí estamos. Ramón de Corrientes felicita por la entrevista porque nos enriquece. Gracias. ¿Cuáles son, vamos a dar algunos ejemplos de mal uso de las palabras que figuran? Voy a presentar el libro del profesor Esteban Jiménez, vamos a ponerlo en pantalla, Cómo destrozan el idioma en los medios de comunicación. Debe haber una lista de todos sus libros acá, ¿no? No, ahí no. Porque es el octavo En realidad, este libro, a diferencia de otros que están hechos alfabéticamente, yo escribí por casa como hablábamos y por casa como escribimos, como hablábamos al principio, está dedicado cada capítulo a distintas profesiones.
periodistas y locutores, relatores deportivos, chefs y cocineras, médicos, abogados. Y está escrito con bastante humor, porque en algunos casos hasta me tomo la libertad de hacer una humorada con algunos usos de algunas palabras o de algunas formas de expresión, depende del lugar. Y bueno, trato de marcarlo de esa manera, porque así cada uno de los interesados pueden buscarse a sí mismos y ver cuáles son los errores que cometen, o si no los cometen, por supuesto. Bueno, cuéntenos alguna humorada de esas. No, el tema es morada. El tema es por ejemplo, tomo un poquito en broma cómo habla la policía. ¿Vieron cómo habla la policía? Así, un masculino. Exacto. Un masculino. Claro, vieron que ellos existe el idioma sumerio, pero los policías hablan en sumario. Ajá. Entonces, cuando suceden generalmente que pasan algunos hechos delictivos o demás, usted ve que ellos, que no es que cometen errores graves, no, pero hablan como esquemáticamente, ¿no? Un vecino, presencia un hecho delictivo y le preguntan, viene el periodista y dice, ¿qué pasó? No, dos tipos salieron rajando del negocio, tirando tiros, la policía lo corrió, agarró a uno, el otro salió, se escapó por el techo. Pero el oficial de policía, en momentos en que una unidad móvil de nuestra repartición estaba realizando un control de rutina por las inmediaciones, sus tripulantes detectaron la presencia de dos individuos masculinos en actitud sospechosa dentro de un automóvil, la cual estaba estacionado en las inmediaciones de un local comercial. La cual. Claro, es muy común eso. Rápidamente se procedió a la identificación del vehículo en que se movilizaban y se llegó a la conclusión de que era un automóvil sustraído a su propietario, por lo que se dispuso la interrogación de los sospechosos. Una vez identificados los agentes del orden y dada la orden de detención, los malvivientes, lejos de acatarla, se dieron a la fuga, no sin antes extraer entre sus ropas armas de grueso calibre. De otra cosa no puede ser que extraigan. Bueno, los cacos acaban de cometer un ilícito contra un comerciante, pero en su intento por huir, uno de ellos cayó, ¿Cacos dice? Sí. Esa es una palabra. ¿De dónde salió Muy culta, muy caco es ladrón. En caco en griego es malo. Por lo tanto, fíjense los malos y los buenos. El cronista pregunta, oficial, ¿cuál es la identidad del delincuente? No puedo revelar la identidad por el secreto del sumario, obviamente. ¿La ambulancia lo llevará a la morgue? Afirmativo. Es decir, todos sabemos cómo va a terminar cada interrogatorio de esos. Pero bueno, por lo menos uno les marca algunos errores. No, pero es muy cómico que sea afirmativo o negativo. Sí. Es obvio. Además, claro, en vez de decir sí o no. Claro, eso. Está bien. Forma parte además, yo digo en su momento que está bien, por ejemplo, que cuando se comunican la policía entre sí, a través del intercomunicador, no está mal que se diga afirmativo o negativo, porque a veces el sí o el no, puede ser cortito, se pierde en la transmisión, afirmativo o negativo. Pero por supuesto, digo que uno no puede andar utilizando el afirmativo o negativo porque sí. O sea que cuando la señora va al panadero, no le va a decir, ¿quiere llevar flautitas, señora? Afirmativo, don Fermín. No le va a decir afirmativo. El afirmativo o negativo es para casos especiales de policía, fuerza de seguridad. María de Rosario pregunta al profesor qué opina sobre los mensajes de texto, porque ella dice o pregunta, ¿ayudan a deformar el idioma? Bueno, María, acá hay dos cuestiones con el tema de los mensajes de texto, que obviamente se hacen porque se escribe así porque se ahorra tiempo y espacio, es mucho más rápido en esa pantallita. Hay dos cuestiones, la positiva y la negativa. ¿La positiva cuál es? ¿Qué comunicación? Escriben más los chicos. Hace unos años, ¿quién iba a imaginar que los chicos iban a andar todo el día ti? No. Ahora, si usted me pregunta la calidad de la comunicación, bueno, ahí ya abreviaciones,
que falta de tildes, palabras que se inventan. Claro, si se aplicaran y el límite fuera el mensaje de texto, se quedaran ahí en ese ambiente, pero después el chico tiene que ir al mundo común, general. Real. Al mundo real en el que a veces algunas empresas que están buscando empleados, piden carta manuscrita para ver cómo se desenvuelve la personalidad y demás. ¿Qué van a poner ahí? ¿Qué le van a poner? ¿TKM al gerente? Es decir, tiene que saber el chico, el adolescente, el joven, tiene que saber diferenciar la comunicación que hace con sus amigos de la comunicación que se establece, como decíamos recién, en el ámbito general. Ujú. Así que, en general, sí, yo digo que deforman el idioma, pero si hay una buena preparación y hay un límite y se utiliza nada más que en eso, en el chat, en el mensaje de texto y demás, entonces, bueno, puede haber una esperanza. Ujú. Sí, a mí me cuesta mucho poner la Q solamente para decir qué, pero me doy cuenta que los que están todo el día escribiendo utilizan mucho la X, la XQ, ¿por qué? XQ, ¿por qué? sí. En realidad, sí, BS es beso, ABR es abrazo. Reitero, cuando se aplica en ese ámbito, bueno, Está bien. aceptable. Ahora, afuera no. En los periodistas deportivos, cuénteme de algunos errores. Es el capítulo más grueso. Sí. Pues será porque yo escucho mucho las transmisiones. Tengo muchos amigos, tengo los celulares de casi todos los chicos que transmiten deporte. Me consultan, ojo, que ellos son los que me llaman. Profe, ¿cómo se pronuncia tal jugador? ¿O por qué? ¿Cómo digo tal...? El periodista deportivo tiene algunos errores que por lo general no debiera cometer, porque son como el ABC del periodismo deportivo, ¿no? Que son conceptuales, hasta de cultura general, diría. Que un periodista todavía le llame Nou Camp al campo de Barcelona, que en realidad es Camp Nou, a mí me llama y me dice, no, ese chico no está bien preparado. Un periodista que dice, lo operaron de los meñiscos con ñ, ahí ya me llama la atención. Digo, no puede ser. Que se equivoque en alguna pronunciación o en alguna construcción, vaya y pase. Pero hay pautas que son elementales para el periodista deportivo. Conocer el género se juega de una a otra área, no a otro área. Después el periodista deportivo utiliza mucho la metáfora. Y la metáfora, mi estimado amigo, es buena cuando se la utiliza dosificada. Es decir, cuando uno la utiliza esporádicamente. Cuando nosotros éramos chicos, la pelota pegaba en el travesaño. Pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Ahora se ha puesto de moda que el travesaño dijo no. Entonces, una vez utilizado en un relato, está bien. 2, 3, cada vez que pegó el travesaño, 3, 4 veces el travesaño dijo no, uno ya no sabe si el tipo andaba por la zona roja y fue rechazado por alguien que pretendía establecer alguna amistad, o si la pelota pegó en el travesaño. Entonces... Ahora, también la palabra pegó sería rebotó. Sí, rebotó, dio. Algunos suelen decir cuando pasa así, lamió el travesaño. Son todas metáforas. Es decir, a mí no me molesta que digan le pegó con una pierna que no es la suya a un derecho que le pegó con la izquierda. Porque no me lo imagino cambiándose el muñón en el momento de patear. Pero el abuso de la metáfora. Claro, mi mujer me dice, ¿cómo dijo que le pateó con la pierna cambiada? Claro. No, le digo, porque los derechos generalmente tiran los córneres a la derecha, pero en este caso se fue a la izquierda. Para la mujer es sánscrito puro. Sí, eso, ¿no? Sí. No todas, porque ya algunas sí, es cierto, cada vez hay más. Bastante. Sí. Lidia de Venado Tuerto, ¿está mal decir agarrar en lugar de tomar y tomar en lugar de beber? No, esas cuestiones se llaman niveles de lengua, esos términos, que en realidad
cuando uno va al diccionario, sobre todo en las últimas acepciones, porque el diccionario de la academia, hago un paréntesis, no es como antes que había que esperar 8, 10, 5 años para que saliera. Che, salió la nueva edición del diccionario, a comprarlo. No, ahora en línea, uno entra esta noche a una palabra y pusieron un artículo enmendado que capaz que lo arreglaron ayer. Y todas esas palabras tienen acepciones, agarrar. Antes decían, no, agarrar a los animales que tienen garra. No, pero agarrar ya está incorporado también como del uso coloquial. No Claro. es tan elegante como tomar. O tomar por beber, también es la pregunta de Lidia. Es lo mismo. Si uno dice, bueno, yo quiero preparar una conferencia, voy a tratar de decir tomar y beber. Pero en el lenguaje coloquial... Claro. Lo que pasa es que hubo que reemplazar una palabra que los españoles utilizan todo el tiempo y que nosotros por una cuestión de pudor no la usamos, ¿no es cierto? Sí. Ellos están todo el tiempo coger esto, Cogiendo, coger aquello. sí. Y nosotros por una cuestión de que se usa para otra usted cosa. No la sabe, Sí. pero hay otra palabrita que también nos hizo que nosotros somos el único país de habla hispana, que al pijamas le decimos pijamas. Lo mismo que pasa con coger y tomar, pasa con pijamas y pijamas. No, porque no es que nadie dijo no se dice, no se instaló acá, lógico. Claro. La señora venía a comprar un pijama para el chico, para el marido, o le parecía malsonante. Esa palabra y la otra son las dos que hicieron que en nuestro país, solamente en nuestro país, mire que en el resto del mundo, y más que todo en la capital, salvo en inglés que es pijama, ¿no? Sí. La palabra es de origen indostán. Ajá. Indostán la palabra es. Pijama. Sí, que quiere decir vestido para las piernas, paejamas. Claro. Bueno, el castellano ha sido muy influenciado por muchos idiomas. Sí, pero ahora por el inglés, pero en el pasado por muchos otros. Claro, no. Básicamente el español es 75% de latín. Y el otro 25% se divide en griego, hebreo, árabe y mucho, y los idiomas antiguos germano, celta, vasco, godo, sí, en menor cantidad, pero el latín 75%. Y en inglés, que la gente a lo mejor no lo analiza, no lo tiene en cuenta, no es 75, pero anda arriba de 50. Porque la gente dice, ¿cómo en inglés? Pero si, yo le digo, pero vos no sabés inglés. No, pero no entendés las palabras general, republic, constitution. ¿Qué es eso? Eso es latín. Claro. Entonces el inglés también tiene latín, no tanto como nosotros, sí. pero lo tiene. Una vez me acuerdo, había un profesor, no sé si en la radio o en la televisión, que decía, vamos a estudiar inglés con todas las palabras que usted ya sabe. Y empezó, bueno, Newell's Old Boys, para lo de Rosario. Pero ese es un equipo de fútbol. No, pero fíjese que es Newell's Old Boys. Hay un posesivo ahí, claro. Entonces, después y empezaba, y uno se sorprende la cantidad de palabras que podemos usar. María de Corrientes pregunta si está aceptado el verbo recepcionar y llavear, cerrar la puerta, y la palabra áulica, tarea dentro del aula. ¿Está bien empleada? No está bien empleada. Tiene razón María. La ciencia de la educación han comenzado a llenar a los maestros y profesores con esto de trabajo áulico, que es trabajo del aula. Áulico, en el diccionario, viene del griego y quiere decir todo lo relacionado con la corte de los cortesanos, de los reyes y reinas. ¿no? Sí. De manera que como decayó el uso, ya entre nosotros no tiene sentido el áulica, usurpó su lugar la palabra áulica utilizada modernamente, pero como dice María, está mal utilizado el verbo. Recepcionar no está... Recibir. Es recibir o receptar. Receptar. Y llavear no la tengo registrada, pero no me extrañaría que estuviese. ¿Sí? No sería nada raro. No sería nada raro. Me parece que, lo voy a confirmar, pero me parece que
Si no abrir o cerrar una puerta con llave, sí. llavear la puerta. Yo nunca la escuché. Miren que le aviso que una vez alguien me dijo, sí, porque hay personas que inventan palabras. Sí, le digo, es verdad. Y la nombra Moria Kazan, esta persona, y me dice, ella inventó la palabra del verbo ningunear. Porque ella dice, me ningunean, qué sé yo, ningunear. Yo le dije, no, nada que ver. Ningunear es un verbo castellano muy arraigado. Y en México hace décadas que lo usan como lo más natural, con el mismo sentido que le damos nosotros. Así que ningunear existió hace mucho tiempo, no es ningún invento y es válido. Así que en muchas de estas palabras se van incorporando. Uh-huh. Carlos de Rosario dice si está bien decir porteños y porteñas y argentinos y argentinas. No. Es una cuestión de la presidenta que por su acendrado, intento de ser exageradamente feminista y de marcar la inclusión a dos géneros, comete el error. Yo en el libro lo digo, todo bien con el feminismo, pero todos y todas no. Todos ¿No? es todos, todas Claro. no. Todas, ¿y para qué existe todas? Cuando solamente se refiere a femenino. Todas las mañanas. Pero todos se refiere entonces a... incluye a todos. Incluye a todos. Y todas. Así que porteños y porteñas no, es porteños. Argentinos. Salvo que esté ante un público exclusivamente femenino y entonces diga argentinas. Claro, exclusivamente. Tal cual. En el caso de nosotros en la iglesia, decimos hermanos y hermanas. Cuando uno se refiere por ejemplo, en una congregación Sí. Sí. No, ahí está el presente feminismo también. Es hermanos. Cuando uno dice hermanos, Están todos. hijos, aunque tengan una nena, Sí. hijos, abarca todo. Daniel de Río Negro, mire usted, nos están viendo en Río Negro también. Qué bien. El periodismo dice mucho la palabra aberrante y alevosía. ¿Está bien usarlo para toda situación? Una situación aberrante. Claro, en realidad volvemos a lo de niveles de lengua. Aberrante no se puede utilizar para cualquier cosa. Decir que, no sé, hiciste un desastre en la mesa, es aberrante. No, aberrante es una cosa mucho más grave, muy terrible. Y alevosía es... viene de lo contrario fíjate vos que lo contrario de alevosía, que viene de aleve, que a su vez viene de leve, es grave. O sea, en realidad la alevosía es la agresión con mala intención, digamos, con intención marcada, aviesa, exactamente. Pero como dice Daniel, no se lo puede utilizar para cualquier cosa, decir alevosía. Y Verónica de América pregunta si se acepta decir aiga. Sí. Verónica de América pregunta y además hace lo que mucha gente, lo que hacemos muchos cuando mandamos un mensaje que no es muy serio o la respuesta no es la que vamos a esperar y ponemos ja, 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 ja. Ese ja, ja, ja está de más. Verónica... Pero puede ser que lo pusieron. Como diciendo, lo pusieron los que están atendiendo el teléfono. No sé. Pero no se aceptó ni aiga, ni la calor, ni estea, ni idea. Y por más que en una época se decía la calor, hoy en día quien dice la calor debe ser considerado rústico y arcaico, o sea, ordinario y viejo. Vendría a ser hablando en criollo. Sí. No, aiga no está. Yo tenía un cabo en el ejército que decía: Naide se me cambia. Bueno, hay una aclaración, sobre todo la gente que nos ve en el interior. Yo dije hace un rato que la academia aceptaba las formas regionales de hablar. Lluvia, perfecto. También respeta ciertas expresiones regionales. Por ejemplo, en Buenos Aires está mal visto decir el Eduardo. El Eduardo. La Marta. Sí. En la forma en el idioma regional no está mal visto. Es decir, si en el campo... En San Luis le dicen el Eduardo bueno, al... perfecto, no se puede criticar ahí. gobernador. No se puede criticar.
en el ámbito, digamos, de las grandes ciudades, no se estila por una cuestión de buen gusto, digamos. Pero en el ámbito rural está bien y se respeta. Y eso de nadie se me cambia, hay lugares que todavía se habla así. Y es lo más común, lo más corriente. Dentre nomás, paisano, le dicen, dentre, y bueno, vaya para afuera. Todo eso, esos regionalismos, Sí. son válidos, la academia los reconoce. Eh, Pero se viene a la mente un montón de situaciones en que uno no, imagínense, estábamos todos los pibes universitarios de esa época, y el cabo era un sanjuanino que hablaba, pero para nosotros era muy divertido. ¿Cómo se diría en este caso? Estoy tratando de encontrar una palabra. Un adjetivo para... No, hilarante. Ah, sí, muy gracioso. Muy gracioso, ¿no? Y el tipo, peor, nos sacaba zumbando al frente Carrera Mar, pero y sí. tirábamos en el suelo, lloraban porque no podíamos creer que no pudiera armar una frase sin dos errores. Sí. Hay gente así, de verdad. Hay gente, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de uno, del porteño, que sí. Lo toma hasta en broma la cuestión del idioma. Sí. Es una falta de respeto de parte nuestra también. Claro, por supuesto. Graciela de Chajarí puede explicar desapercibir e inadvertir. Claro, que este es otro error. Trató de pasar desapercibido. Sí. Desapercibido existe, pero tiene otro sentido. Desapercibido es no estar preparado para una actividad determinada. En realidad lo que corresponde es decir, pasar inadvertido, sin ser visto. Desapercibido es otra cosa que existe, pero casi no se la usa. Por lo general, la palabra más usada es inadvertido, es desapercibido, y estamos... Pero no, se usa mucho, ¿eh? Pasó desapercibido. Sí. Está mal hecho. Está mal dicho, es inadvertido. A pesar de que se vienen algunos cambios próximos en la lengua, en el diccionario, y algunas de estas palabras es como que la academia le va a dar... Ahora, déjeme preguntarle, profesor. Sí. ¿No siente como que la academia está permitiendo demasiadas cosas extrañas? Hay dos cosas, hay dos cuestiones. Hay quienes dicen, la academia está muy permisiva. Y todavía hay quienes dicen, no, pero la academia no te impide el progreso del idioma porque los extranjerismos y las palabras nuevas hay que incorporarlas. Entonces yo busco el término medio, ni tanto ni tampoco. Quizá esté un poquito más volcada, perdón, está un poquito más volcada ahora a ser más permisiva. Pero bueno. Ahora, dígame, esto sí, porque no sé bien cómo es. A ver. ¿Qué es la academia? ¿Qué es un grupo de personas? La academia es muy interesante, porque la Real Academia Española es un cuerpo colegiado que reside en Madrid, integrado por los especialistas en la lengua más importantes, los mejores escritores, pero además, atención, que cada uno de los países de habla hispana tiene su academia uruguaya de letras, academia chilena de letras, academia argentina de letras, que son las que nutren a la española. ¿Qué saben allá en España cómo se habla en Chajarí, por ejemplo? Entonces, la academia argentina le dice, mire, acá se utiliza mucho esta palabra. La academia española recibe la recomendación, lo estudia, lo analiza y la incorpora al diccionario porque la academia argentina le dijo, mire, acá se usa. A veces se equivocan algunas palabras que tienen poco uso, pero por lo general el resultado es ese. Esa es, digamos, sintéticamente, cómo funciona la Real Academia Española. Juan de Corrientes, ¿por qué en España dicen neumólogo? Ah, muy bien, y Juan, acá muy bien. neumonólogo. No existe en el diccionario neumonólogo y neumonología. La palabra correcta es neumólogo. Neumólogo, neumología. Acá, hasta en los hospitales y los sanatorios, consultorio de neumonología. No, neumología es. Le agregan una sílaba innecesaria. Pero bueno, el que se equivocó y grabó la chapa no la va a cambiar. Dice, espera que la academia la acepte. Además es probable que si pone la palabra neumólogo, más de uno le diga, che, se comieron una sílaba. Sí. Virginia de Villarreal pregunta si están permitidas las malas palabras como
Virginia, no existen las malas palabras, en realidad son palabras con una carga social determinada. Bolú y pelotú, que en una época eran un insulto terrible, una afrenta para la familia, con el tiempo perdieron su valor de insulto y se transformaron casi en vocativo. En vez de decirte flaco, negro, gordo, boludo. Pero yo te quiero mucho, boludo. Incluso hasta suena cariñoso. Lo mismo que HDP, hijo de P. Qué bien canta esa hija de P. O qué bien juega el hijo de P de Messi, por ejemplo. ¿Y que alguien está pensando que lo están insultando? No, pero si aceptamos que esas palabras, que son un insulto, se integren a nuestro vocabulario, estamos retrocediendo. Sí, en el sentido estricto lingüísticamente hablando, sí. Lo que pasa es que en nuestro país, reitero, porque lo dije al principio, en nuestro país, que esas palabras entran a los medios como nada, y hay muchas peores, y nadie dice nada, o ponen el PIB, o si el AFSCA pone una multa, se paga no en efectivo, sino con segundos de publicidad. Entonces, así estamos, no hay un límite. Y bueno, llegará el momento que diremos todas las palabras. Fíjese usted que las únicas que todavía, por suerte, no se utilizan tan abiertamente son las palabras que refieren a los genitales, masculino y femenino. Por suerte esas todavía no son tan abiertamente usadas. Silvana de Santa Fe ama el idioma y agradece por el invitado. Dice que la palabra carenciado no existe. Tiene razón. Le voy a hacer una aclaración. Yo no sé cuál es el target, como se dice ahora, el objetivo, su audiencia, pero el nivel de las preguntas es excelente. Y estamos hablando de Chajarí, de Santa Fe, del sur. No existe carenciado, exactamente. El verbo es carecer y el participio activo es careciente. Los chicos carecientes, las familias carecientes o carentes de recursos, las zonas carentes de agua. Pero no se habla de los carenciados. Porque carenciado sería el participio del verbo carenciar y no existe carenciar, es carecer. Pero es una palabra, pero hay que usarla. Hay que Yo a propósito, cuando viajo, porque... Explíquemelo otra vez, porque mañana tengo un programa de muchas entidades cristianas que trabajan con los carentes. Con los carecientes. Cuando eso es como sustantivo, hay que ser los carecientes. Carecientes. Anótenmela, por favor. Carecientes es para referirse a la gente necesitada. Y carentes va con un complemento. Carentes de agua, carentes de medios, carentes de comida. Carente va con D siempre. Claro. Carecientes los abarca. No, le decía que cuando voy a dar charla, porque yo viajo mucho por todo el país, para docentes y para público en general, este tipo de preguntas son las que me hacen la gente que por lo general son docentes, o salvo la otra vez que estuve en Rafaela dando una charla para mi invitado por un partido político, el Partido Demócrata Progresista de Rafaela, que me invitaron y el tema era el idioma de los políticos. Muy interesante y muy original, muy buena charla. A ver, cuéntenos de todos los errores que vamos a escuchar de acá el 14. Los políticos se ha puesto de moda un verbo que usan ellos, que lo interpretan mal. Ellos dicen, por ejemplo, ¿no? Dicen, la oposición pretende cooptar voluntades de nuestro... Cooptar, nada que ver lo que dicen. Cooptar es otra cosa. Ellos piensan que cooptar es captar, seducir, que es la idea real que tienen. Y cooptar es ocupar los cargos de una agrupación con la gente de ella misma. O sea, se produce una vacante en el Consejo Deliberante y votan los mismos del partido a ver a quién eligen de ese grupo. Eso es cooptar. Es optar por alguien de al lado, no seducir, atrapar. Eso es uno de los errores de los políticos. Después los abogados y demás que hablan de profugarse. Mi cliente no se profugó. Mi cliente no se fugó. No existe prófugo.
profugar, salvo que sea un diputado del PRO que se fuga. No, es interesante. Lo que pasa es que muchas veces los políticos utilizan palabras muy cultas para no decir nada. Claro. A veces uno de los capítulos del libro es hablar en difícil. Sí. Y son palabras que cualquier persona, no solamente los políticos, que quiere... Impresionar. Exactamente, quiere darse entonces, pero lo triste es que se equivocan, porque dicen, porque acá el señor está transgiversando lo que yo dije. No, esa palabra no la va a utilizar un señor de la calle común, un trabajador, pero él que lo tiene que utilizar, no, es tergiversando, no transgiversando. Porque yo no tengo el plurito de destacarme, no es plurito, es prurito. Y yo lo hice de motu propio, no es de motu propio. Claro, y sin de, lo hice motu propio, por propia iniciativa. Entonces, se quieren hacerse los correctos y meten la pata terriblemente, porque lo que pasa es que lamentablemente la gente no se da cuenta por lo general, salvo quien está preparado está un poquito mejor preparado que el político para darse cuenta. Silvana de Santa Fe, no, ya está. Beatriz de Tucumán pregunta si se dice desfasaje o desfase. Desfase con S. Con S. Desfase. Se produjo un desfase en el precio del dólar o el euro, bueno, es desfase. Que se va de fase, más fácil. Claro, desfase. A ver, es una pregunta que se toma eso de la electricidad, del mundo de la electricidad. Por las primeras, una fase y la otra. No, pero es otra cosa, ¿no? Esa fase es otra. La gente cuando habla de esto es más que nada referido a la equivalencia que hay entre una cosa y otra. El valor del dólar está desfasado con respecto al euro. Exacto, por ejemplo. Ese desfasado, perfecto. Pero se produjo un desfase, también se puede decir. Pero tiene razón, Beatriz de Tucumán no es desfasaje. Tucumán, Ahora, ¿cómo hace uno para aprender todo lo que usted sabe, doctor? Profesor. Y bueno, le tiene que gustar. Porque son tantas las palabras. A mí me dicen, ¿qué leías de chico? Leía libros buenos, pero después de cuando tuve mi título de magisterio, comencé a leer diccionarios, me gustaba aprender libros de gramática en general, de curiosidades del idioma, y bueno, me fui perfeccionando y comencé a enseñar y después entré a los medios y tuve la suerte de estar en los medios trabajando, pero me encanta porque esto me gusta, tengo mucho gozo de mucho respeto y reconocimiento de la gente. Eso me estimula porque que me consulten a mí cómo se dice tal palabra. Ahora, en el caso del libro más conocido, no tan leído ahora, argentino, el Martín Fierro, sí. Era un libro lleno de errores. Sí, que en esa época no eran tantos, porque se escribía de una manera distinta. Lo que pasa es que al ser de idioma gauchesco, hay mucho apóstrofo, contracciones, mucha escritura de como se pronuncia, ladeau, no ladeado. Es decir, es muy regional el lenguaje del Martín Fierro, pero el valor que tiene en cuanto al contenido y la historia. Ahora, ¿cómo el profesor lo debe enseñar? Explicando enseñar, cada error. Yo supongo que el que lo enseña tiene que tomar algunas estrofas, analizarlas. Un buen ejercicio sería, tradúzcanme esta estrofa al castellano actual, claro. Urbano, escríbanlo bien, entre comillas bien, y después hacerle leer todo, pero explicando qué significaba, qué personaje era, qué se vivía en la época,
Esa es una forma. Es como el Cid Campeador, lo mismo. O como el de... A eso de la adoración, hace 4 o 5 noches, vi de una fila de coches frente al Teatro de Colón. Del Teatro de Colón. El Teatro de Colón, así se llamaba. La gente en el correrón empujaba desesperada como hacienda amontonada llegando hasta el mostrador. Muy buenísimo. Muy buenísimo, Sí, eso por supuesto. Es un clásico. Claro, el Fausto. El Fausto. El Fausto del campo. Sí. Porque el tipo cuenta de que va a ver la obra de teatro y después vio a Fausto. Vio una ópera y para él era un... Y la cuenta es sensacional. María de Corrientes volvió a llamar para felicitar por la explicación que dio por la calidad de los invitados. Bueno, gracias María. María de Capital pregunta, ¿qué opina del lunfardo y del lenguaje que usaba Niní Marshall? Bueno, el lunfardo es no es un idioma, es un lenguaje que originalmente se daba en el ámbito delictivo. El delictivo y orillero, digamos. José Govelo no va a estar muy contento con esa... Sí. José Govelo y Grande opinan. El origen es delictivo. Después ingresó al mundo del idioma, y muchas palabras del castellano, la gente piensa que son lunfardo. Mina, laburo, eso es lunfardo. No, está la Real Academia Española. Mina, laburo, un montón de esas palabras. Claro, el laburo es una palabra que viene del italiano. Del latín, por supuesto, originalmente, y después del italiano. Y de Niní Marshall es distinto. Niní Marshall es una humorista que como Minguito Altavista utilizaba algunos términos, ella había creado también una serie de neologismos, claro, muy geniales también, por supuesto, como todo lo que hacía Niní. Claro. Mónica Bedoya Argüello tenía un personaje que era Mónica Bedoya Argüello de Picos Pardo Rusecostro. Del tango, el más lunfardo de todo. Como con bronca y junando, de rabo driujo un costado, sus pasos ha encaminado. Ese es el ciruja. Casi digo long play, soy viejo. Y el disco, MP3. El disco de Rivero, Lunfa. Claro. Bueno, este está ahí, sí. Son dos. Una vez me preguntaron, me dijeron, está a punto de salir una película que se va a dar en un canal del gobierno de la ciudad, creo, sobre el lunfardo. Y me hicieron una nota, un bloque interesante. Y me dijeron, ¿cuáles son las palabras que más le gustan del lunfardo? Y yo le dije, hay una expresión que me gusta del lunfardo, que es no tener torbero en el grilo. Me causó eso, la primera vez que lo escuché, me causó mucha gracia. Torbelo es plata y el grilo es el bolsillo. Andar seco. Andar seco. Profesor, muchísimas gracias por haber venido. Se nos pasó la hora, pero corriendo. Me quedan 2 minutos. Silvana de Capitán Bermúdez, dice que en Santa Fe le sacan las heces y en Buenos Aires se las agregan. Algunos, los que hablan más se las agregan. ¿Viste? ¿Te acordaste? La gente cajetilla era de, sí. de Recoleta. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Siempre tenemos que mejorar. Una manera de mejorar es leyendo. Y los cristianos tenemos un libro para leer, que es la Biblia. La Santa Biblia. Que está muy corregida y rara vez va a encontrar una palabra equivocada. Yo cuando iba a la escuela de chico me elogiaban siempre por el vocabulario que tenía y yo no sabía qué me estaban queriendo decir. Por haber leído. Porque yo leía todo el tiempo, leíamos en mi casa la Biblia y uno va teniendo cada vez más vocabulario. Otro día hablamos de cómo se está estrechando el vocabulario. Antes eran 3.000 palabras, ahora los adolescentes viven con 300, 400, de las cuales boludo es la mitad y chabón la otra. Y la respuesta cuando el padre le pregunta qué hace, es otro. Obvio. ¿Qué quiere decir? Sí. Bueno, no tenemos tiempo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener un tiempito homenajeando a Teda Krieger, 102 años. A mí me marcó la vida. Y voy a poner el video de cuando cumplió 100 años, hicimos una transmisión en el festejo
y se mandó un mensaje Qué lindo. para que cuidemos a los niños, increíble. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias a todos. Nos encontramos aquí en La Puerta Abierta mañana a las 10, Canal Luz. Hasta mañana.